tenemos ya al dirigente nacional de política obrera, Jorge Altamira, ya está con nosotros. Jorge, muy buen día. Gracias. Un Gracias placer. por la invitación. Buen día a todos. Un placer tenerte acá y bueno, ya estamos atravesando la última semana de esta maratón de elecciones. Desde tu experiencia, desde tu trayectoria, no sé por qué, no sé si ya se vivió con esta vorágine que estamos atravesando. Creo que todos coincidimos en que son elecciones para cargos legislativos, las estamos viviendo con una intensidad que no responde necesariamente a una elección legislativa. Todos los días nuestro país nos renueva la noticia y tenemos que volver a reinterpretarlo. Es como intensa, le pondría. ¿Cómo calificarías a estas elecciones? Estas elecciones tienen una característica contradictoria. Una es lo que señalas vos. Porque ¿quién ha puesto en la agenda la idea de que si el gobierno le va mal, se cae el gobierno? Eso lo ha puesto en la agenda el propio gobierno, los medios de comunicación que tienen cierto enfoque del problema, etcétera, y hasta el gobierno norteamericano. Porque Trump declaró el otro día que si le va mal, se olviden de él y qué sé yo, como diciendo, vayan a hacer el diablo, esto no vale la pena. ¿Cómo tomó ese mensaje usted? En un rato te digo porque es un mensaje importante el que dio. Esto obedece a que un gobierno que dijo que venía a cambiar la historia del país de los últimos 100 años, en menos de un año y medio ha fracasado. Y esto para nosotros es muy positivo que haya fracasado. Porque quiere decir que la política de la motosierra, de atacar a los trabajadores, de privar de derechos a los discapacitados, toda esa política reaccionaria se ha hundido. De todos modos, es un mérito que él llegara a un año y medio, porque en Gran Bretaña, hace 3 años, subió una Milei, pero duró 45 días, haciendo lo mismo. Este llegó un año y medio. Entonces, por un lado, esta crisis económica de gran envergadura, cuando venimos de una mega devaluación en el año 23, de supuestamente tenemos superávit fiscal, una solidez tremenda, era un verso. Todo se está cayendo, los dólares se van, el Banco Central no tiene reservas, la inflación se reanuda, y los salarios y las jubilaciones pierden poder adquisitivo, hacen que esta elección tenga esta tensión, siendo, como correctamente señalaste, parlamentaria, porque en los casos anteriores, en muchos casos anteriores estaba vinculado a una elección ejecutiva. Pero quiero aclararte que en octubre del 2001 hubo una elección parlamentaria. Y una vez que concluyó esa elección parlamentaria se produjo un movimiento popular enorme y de la Rúa se fue en helicóptero. ¿Vos decís que puede volver a pasar esto? Absolutamente. Solamente que no creo que Milei reaccione como reaccionó de la Rúa, que al abandonar el gobierno abrió un espacio político para ver cómo se reencamina todo. Quizás se quiera quedar hasta el final y entonces las cosas van a ser mucho más profundas. Ahora, mientras tienen esta importancia, del otro lado son las elecciones probablemente las más estériles de todo el último tiempo. Porque si ustedes miran bien los spots en la televisión, ustedes van a ver que no hay ningún planteo político. Por ejemplo, ¿qué tiene que hacer en este momento una fuerza importante en estas elecciones? Tiene que decir frente a esta crisis qué es lo que va a hacer. Claro, hoy parece que la oposición, en vez de salir a hacer propuestas, se agarran de las cosas malas, como por ejemplo el 3%, Expert y esas cosas, apuntan ahí y no le dan un salvavidas a la gente. No, es mucho más pérfido. Ellos los candidatos van con la instrucción de cuidado con decir lo que nosotros vamos a hacer, no es que no tenemos nada en la cabeza. Claro, o sea, a propósito no cuentan sus propuestas. Por supuesto, claro, porque vamos a tomar un caso concreto, que fue la pregunta tuya. No, creo que la tuya, yo te dije la de Trump. Sí. Trump quiere convertir a Argentina en un protectorado. Te lo hago muy simple. Cuando vos tenés una deuda muy grande,
con acreedores privados, tenés una situación de dependencia. Si además de una deuda con acreedores privados, tenés una deuda con el Fondo Monetario Internacional, que ya es un organismo que te regula las medidas económicas, y ya sos casi una semicolonia. Ahora, si vos tenés una deuda con otro Estado que te regula la política y todo lo demás, sos una colonia entera, sos un protectorado. Para darles un ejemplo, Trump está proponiendo y diciéndole a Milei que si quiere contar con el apoyo de Estados Unidos, tiene que cambiar el gobierno, tiene que cambiar el gabinete, tiene que hacer un gabinete de coalición. Sí. Desde Washington le dicen a Buenos Aires cómo tiene que ser su gobierno. No se lo dice el electorado argentino. Eso es una situación de protectorado. Nosotros decimos, y va a salir ahora un spot y todo lo demás, rechazamos la condición de protectorado que nos quiere imponer Trump. Abiertamente. Sí. Pero el peronismo, Fuerza Patria, y el otro, no se están pronunciando. Están esperando que esto siga porque no quieren enemistarse con Trump. Ahora digo, hoy miramos a Trump, pero si empezamos a hacer memoria digamos, esta geopolítica y las relaciones internacionales y diplomáticas que tiene nuestro país, según cada gobierno que estuvo, podemos decir fueron diferentes. Esta es la impronta de Trump, pero previamente muchos señalan lo que fue este acuerdo con Irán, el vínculo con los chinos también. O sea, nuestro país tiene también ese tipo. Cada gobierno le pone su impronta a esas relaciones exteriores. No es solamente eso. Vos, en primer lugar, tenés que tener relaciones exteriores porque sí. el comercio es mundial. Sí. Entonces va siguiendo determinada política, etcétera. Esto no es una impronta, esto es una colonización. El secretario del Tesoro norteamericano dijo que Argentina era un Estado fallido. Uh-huh. Ahora, en declaraciones anteriores, 2 meses antes, dijo que la mayor parte de los países del mundo eran estados fallidos. ¿A qué responde esta observación? Nos tenemos que hacer cargo nosotros. Estados Unidos se lo tiene que hacer cargo. Y el otro escenario, que modifica un poquito el ángulo que vos adoptaste, es que estamos en una guerra. Esa guerra tiene varios frentes. Lo tenés en Europa, la OTAN con Rusia, lo tenés en el Medio Oriente, este genocidio y el ataque a Irán. Lo tenés acá en América Latina, en Venezuela. Yo esto lo conté en varios medios. Un hombre que se llama Richard Grenell, que es un asesor, miembro del gobierno de Trump, viajó a Venezuela, negoció con Maduro y Maduro dijo lo siguiente: para evitar que ustedes nos ataquen, les entrego todo. Petróleo, oro, todo. Si lo querés confirmar esto, tenés que entrar al The New York Times, que dedica un largo artículo de todo lo que obtuvo Grenell, la entrega completa de Venezuela a Estados Unidos. Cuando se discute el informe de Grenell en el gabinete norteamericano, rechazan la propuesta de Maduro. El secretario de Estado, Marco Rubio, dice: queremos todo eso que Maduro está dispuesto a entregar, más la cabeza de Maduro. Claro. Y vos tenés entonces un despliegue de tropas en el Caribe, y ayer aparece de nuevo en el New York Times que Trump autorizó a la CIA a comenzar a hacer operaciones de sabotaje al interior de Venezuela. Sí. Para provocar una... Es decir, vos estás en un cuadro de guerra. No es que, bueno, aquel gobierno, el otro. Ahora estamos en un momento muy especial y tenemos un gobierno que se ha alineado con la OTAN. Está dispuesta primero, desde el punto de vista militar, a entregar bases en el sur, etcétera. Ha apoyado el genocidio en Gaza en forma más o menos abierta, pero hay un planteo de mayor envergadura que es lo siguiente: cuando vos estás en un periodo de guerra, los estados quieren tener el acceso a las materias primas que permiten fabricar armamentos. Y eso es el cobre, el litio, etcétera. Entonces hay una ofensiva del poder internacional para quedarse con todo esto en función de que hay una guerra y de que va a haber una guerra. Y este es un gobierno sirviente de esos intereses. Por lo tanto, estamos ante una crisis muy aguda donde Argentina, nosotros lo hemos advertido. Quiero hacer esa aclaración. Desde que Rusia invadió Ucrania, advertimos que empezó una guerra y que había que tener una política
contra la guerra. Y que esa era una gran tarea de la clase obrera, contra la guerra, etcétera. Entonces me acuerdo que se mofaban de nosotros, diciendo a los argentinos no nos importa ni lo que pasa en Ucrania, ni lo que pasa en el Medio Oriente, queremos saber a cuánto cotiza el pan en un supermercado. Como si la cotización del pan del supermercado no quedara influido por todo este escenario de guerra. Ahora la tenemos en América Latina con esto que les dije de Venezuela, y la tenemos con esta tentativa de construir un protectorado. Ahora, el rescate que están armando para Milei es un rescate a los fondos internacionales que están invertidos acá en pesos. Y que con el gobierno de Macri, cuando los agarró esta misma situación, no tuvieron tiempo de comprar dólares. Y tuvieron grandes pérdidas. Ahora Bessent les advierte que van a hacer una devaluación, que saquen todo eso y está mandando algunos dólares para que estos que están en pesos puedan comprarse los dólares e irse del país. Están preparando una crisis en el sentido, yo, poderoso, Fondo Internacional, Banco Internacional, etcétera, me llevo toda la guita ahora, después devalúo y jodo a 45 millones de argentinos. El otro día vino Facundo Guzmán, un licenciado en Relaciones Internacionales, y cuando le consultábamos acerca de la economía, de qué se venía, él nos decía, económicamente nos conviene que en estas elecciones gane Javier Milei. ¿Eso es así? A él le conviene. Pero al país no. No, de ninguna manera. De ninguna manera. Lo que pasa es que los partidos políticos tienen vasos comunicantes con Milei, aunque sean opositores, porque representan determinados intereses. No es casual que Fuerza Patria no diga que si el gobierno avanza en esto de convertirse en un protectorado, ellos lo van a rechazar en el Congreso de la Nación, cualquier acuerdo de este tipo que se haga. No dicen nada. No dicen nada. Y si hay una campaña electoral, es el mejor momento para decirlo. Claro. Porque la ciudadanía, que no toda se interesa tanto por la política, cuando llega una campaña electoral le pone un poquito más que antes. Sí. Y entonces vos podés llegar a sectores que no tienen la suficiente politización. No lo hacen. Nosotros lo decimos abiertamente. Nosotros rechazamos todo esto, advertimos que vamos a llegar a una situación que no hemos tenido desde el virreinato del Río de la Plata. Dios mío. Claro. Y ahora digo, ¿qué le digo a toda esa gente con este panorama que estás planteando? Hay mucha gente que sí elige este gobierno, y por ahí cuando escucho estas reflexiones que obviamente hacen a la experiencia, y decir, bueno, en el 2001 tal cosa, esa película que ya se vio, hay mucha gente que igual hoy lo elige. Y por ahí cuando decís, bueno, que si le va mal en estas elecciones es positivo para nosotros porque no estamos de acuerdo con esas políticas que él implementa. Pero al mismo tiempo hay mucha gente que te va a decir, sí, pero yo lo voté, entonces para mí que pierda no es positivo. Y al fin y al cabo no es positivo para el país. Bueno, mira, el peronismo en las elecciones del 2011 se llevó el 54% de los votos. Como nunca más volvió a tener esa votación, gente que votó al peronismo en esa ocasión cambió de votaciones. Eso de que voté de una manera y quiero entonces esto, porque yo lo voté, ya ocurrió y después lo dejaron de votar. En eso consiste. Por eso hay un ausentismo electoral que según pude comprobar es muy fuerte, registré en las calles acá en Salta, va a ser alto en Salta. El ausentismo. Sí, porque hablando con la gente había una mucho cantidad de ausentismos que era fuera de lo que es normal. Entonces, si vos contabilizás, por ejemplo, en las elecciones que se hicieron en las provincias, vos tomás todo el padrón electoral, el que ganó por el 30%, en realidad obtuvo el 15%. Claro. Y el 15% siempre está porque hay una clase media que vive de las migajas de los grandes negocios internacionales. Acumula dólares con ahorros que tiene, los manda al exterior, los todavía, invierte en un lugar. Yo estoy pensando en particular en un vecino que siempre va a votar a Milei porque, no siendo ningún potentado, su mejor condición de vida está vinculada a que es esa clase media que se entrelaza con estos negocios
Es una minoría, pero existe en todo el mundo. Pero también hay muchos que aquel que vota Milei vota en contra de, ¿no? No vota solamente a favor de esa Bueno, y ideología. en ese caso muestra una elevada confusión, porque con independencia de que dice, bueno, no, yo no quiero que venga tal, es una forma limitada de plantarse frente a un escenario político. Obviamente, tendrá que avanzar, y con la campaña política que hacemos procuramos, entre otras cosas, que se avance, pero me introducís en un problema que creo que solo nosotros lo tratamos. El gran problema, no solo de Argentina, sino a nivel mundial, es que hay una crisis política profunda en la clase obrera. Naturalmente hay países que la viven, pero de un modo diferente. Por ejemplo, Italia. Italia es un país que tiene una gran crisis en su clase obrera, sus organizaciones, pero el impacto del genocidio en Gaza terminó provocando que las manifestaciones que habían de protesta se transformaran la semana pasada en una huelga general. Claro, sí, eso nos comentaba, ¿cómo se llamaba el hombre que había? Carlos, Carlos, sí, Carlos que Carlos. fue parte de la flotilla. Que muy en bien. Italia, Carlos Etcétera. se movilizaron como país Y para en algún rescatar. lugar leí que Trump empezó a modificar parcialmente, Sí. mínimamente, su aproximación al tema de Gaza, porque prevé que esto se va a extender en Europa. Entonces, al final, Gaza estará sufriendo lo que fuere, pero caerán los gobiernos de Macron, Meloni. Sí. Gravísimo. Entonces dijo... Como que se va cubriendo. Se va cubriendo porque comprendió que la clase obrera, en defensa de la paz, contra el genocidio, contra las masacres, está haciendo una acción histórica que compromete a los gobiernos capitalistas de Europa. Claro. ¿Se entiende? En Argentina tenemos esa crisis. Los aparatos sindicales han colaborado con Milei. ¿Vos les viste hacer alguna acción importante en este año y medio? Y veo lo mismo, que la clase, si hoy pongo la boleta única papel, siempre me pregunto por qué está tan dividida la izquierda y la clase obrera. Porque digo, aparte por ahí pensamos, che, si se unen, capaz que hasta le ganás en términos de porcentaje, Sí. siendo lo más frívolos y dejando de lado las convicciones, pero aún así pienso y digo, ¿por qué están históricamente fraccionados? No, históricamente no ha habido momentos de fraccionamiento, ha habido momentos de no fraccionamiento. Bueno, la corta pero reciente. acá hay que tener, cuando se trata de la crisis de la clase obrera, hay que entender que no es un problema electoral. Por ejemplo, hay un sindicato del neumático que tiene una dirección de izquierda. Y como consecuencia, tiene una dirección de izquierda. Y sin embargo, en estas elecciones, los partidos que están vinculados a ese sindicato se han peleado entre todos y le han causado un daño fenomenal al sindicato. Entonces, en esas condiciones, yo no propiciaría un frente con los que destruyen un sindicato. Claro, no. Porque, Entiendo. a ver si se entiende, la elección es una elección, es un registro. Esta elección no puede cambiar absolutamente nada porque las instituciones del Estado están quebradas. A ver, el Congreso le cuesta aprobar una ley. Si llega a aprobar una ley, se la vetan. Cuando va a insistir, no vuelve a tener los votos que tuvo cuando aprobó la ley. Por lo tanto, vos tenés obstaculizado el camino legislativo Sí. para tomar Totalmente. medidas de cambio. La justicia, como lo demuestra el experto, y lo otro, es un caso que viene del año 21 y estamos en el 25. Expert con este narcotraficante tiene relaciones de antes. Todo eso estaba encubierto, también es parte de toda esta crisis. Entonces el problema fundamental es cómo la clase obrera, con su forma metodológica, luchas, acciones, huelgas, va señalándole al poder del Estado que si siguen esas condiciones va a llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias. Este problema es un problema clave, es un problema absolutamente clave, inclusive para preservar las libertades democráticas. En un momento dado, en la conversación que tuvieron antes, escuché que Milei había abandonado programas, Sí. denunciaba Sí, el programa de
De educación sexual, sobre la sexual, violencia, ese tipo sí. y todo lo demás. Quieren defenderlos, tiene que intervenir la clase obrera. Claro. No va a haber un movimiento que consiga reivindicaciones. Es decir, que de la clase obrera también dependen los derechos y la propia democracia. Clave lo que estás diciendo, Jorge. Quiero proponerte, como para ir redondeando, una dinámica donde ponemos una imagen y tenés que decir lo primero que pienses. Puede ser una frase. Siempre me ponen en aprietos con eso y zafo mal, ¿eh? No importa, esto es streaming. No soy tan Vos rápido. relajate. Vamos a ver, Milei, en una palabra o frase. Bueno, Milei, una sola palabra, es un fascista. Ajá. Él realmente es un violador de las libertades. Ajá. Ok. Es un fascista. Emilia Orozco. Bueno, no la conozco, no sé quién es exactamente. Es la referente, digamos, de lo que es la eso libertad sí, acá, sí, ¿no? la conozco, Sí. pero... En persona, o sea, por ejemplo, en nunca la profundidad. escuché. Yo personalmente, no digo que ella no hable, Sí, sí. yo no la escuché, entre otras cosas porque no vivo en Salta, Sí, seguro. pero el otro día se ausentó en un debate al que fueron todos los candidatos y prefirió ir a bailar al Movistar Arena. Ok. Siguiente, Gustavo Sáenz, gobernador de Salta. Bueno, Gustavo Sáenz va a ser una pieza clave en el armado que Trump quiere armar con Milei. Ok, o sea, es Porque- funcional a esos intereses. Sí, porque como quiere armar un gobierno de coalición, Milei va a recurrir a Gustavo Sáenz. Y ya recurrió, y el otro día Gustavo Sáenz ordenó a 3 de sus diputados que no asistieran La sesión, sí. a una sesión muy importante porque iba a modificar el régimen de decretos de necesidad de urgencia, que es un instrumento dictatorial. Y aunque no superaba, en mi opinión, ese proyecto de ley, todos los males, era un avance. Era como que cortarle las uñas al despotismo de los decretos y los Y no hizo estaba. ausentar. Y entonces no veo por qué él dice que primero los salteños. Creo ¿Sáenz? que los salteños están últimos Ok, en el enfoque de Trump. A ver, siguiente. Vamos con otra imagen. Urtubey. Manuel Urtubey. Bueno, de Urtubey quiero decir una cosa. Cuando él afirma, ayer hubo un intercambio, cuando él afirma que para frenar a Milei hay que votarlo, él está haciendo una extorsión al electorado. En primer lugar, no tiene la autoridad, porque no lo vi luchando contra Milei, para decir que él va a frenar a Milei. Es una consigna de circunstancia para Electoral. Electoral y los votos. Pero además quiero decir lo siguiente: ¿cómo es el 27 de octubre, el día siguiente? Qué pregunta. Están los que votaron por Milei, están los votos a la Libertad Avanza, están los votos de los más cercanos a la Libertad Avanza, que se van a sumar y van a decir, bueno, estos son los votos del gobierno. Sí. Y después van a estar los votos opositores. Divididos. Divididos, pero van a estar los votos opositores que se van a sumar para decir los que están en contra Claro, de esto. sí. Sí, al somos final muchos es la más. vara en el Congreso Entonces, es esa, ¿no? Si lo votan a él, va a ser un voto defectuoso de alguien que dice que es un opositor. Pero no van a tener que sumar al voto de Político Obrera, que es declaradamente opositor, que es declaradamente el primer día. Por lo tanto, si querés frenar a Milei, también nosotros frenamos a Milei con el voto. Por mínimo que sea ese voto, se suma a todos aquellos que creyendo, por ejemplo, que Urtubey es un opositor, lo votaron. Por lo tanto, descalifico la tentativa de monopolizar el voto para frenar a Milei. Ok, clarísimo, De ¿eh? parte de él. Sí. Entiendo. Claro. Podés votar a cualquiera que realmente luchó más que él. Y después, cuando se haga el recuento de los votos, todo eso se va a sumar en términos de Milei o no Milei. Claro. A ver, la siguiente es ahí, Delphi. Vamos con Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, tengo muchas cosas para decir con Cristina Fernández de Kirchner, pero hasta ahora no la escuché denunciar el genocidio en Gaza. Ok. Siguiente. A ver, jubilados. Bueno, ¿sabes qué interesante? Me gusta, voy a hacer un comentario ya casi personal. Ok. Porque un día me di cuenta que finalmente que es mi generación. Y mi generación era bravísima.
en los 60 y los 70 removimos todo. Ujú. No solo la política, el arte, las relaciones humanas, el avance de la mujer. Sí. El protagonismo de la mujer es de nuestra época. Sí. Entonces me parece que los jubilados siguen teniendo en la sangre ser la generación del cordobazo, la generación sesentista, la generación... Así que me parece que lo demuestran muy bien con su lucha. Pero quiero agregar algo. Ellos tienen derecho a protestar ante el Congreso Nacional. Cuando digo la palabra derecho, lo digo en sentido jurídico. Es decir, la Constitución Sí, te Los avala, da los derecho para eso. Los que no tienen ningún derecho son Patricia Bullrich y compañía a reprimir la práctica de un derecho constitucional. Tenemos una más, a ver. Bueno, el Congreso, ¿cómo lo definirías hoy el Congreso? No, el Congreso está clavado, es totalmente impotente para nada. Todavía no pudo condenar a Milei y Karina Milei por el meme ese de pesos libras. El Libra, el caso Claro, Libra. no pudo llevar adelante absolutamente nada. Y además Parado, entonces. está completamente parado. Y ahí hay diputados sindicales que no han movilizado nunca sus organizaciones frente a una situación dramática. Yo no sé cuánto ustedes le dedican a este tema, pero el parate de la actividad industrial es catastrófico. Hay despidos, suspensiones, Sí. rebajas salariales, y no solo la CGT, sino gremios tan importantes como la UOM, la Unión Obrera Sí. Metalúrgica, no hacen absolutamente haciendo nada. nada. Pero están ahí en el Congreso. Claro, y Cobrando la el dieta. Congreso estaría paralizado entonces. Y Sí, ahora, está totalmente bloqueado. y tenemos una más, por favor, rápido ahí. Tenemos la inflación, que la última que se conoció, el índice del 2,1%, y es el caballito de batalla, ¿no? Algo que efectivamente ha sido calificado. El gobierno lo entiende como una gran hazaña y espera cuidar este índice porque, claro, históricamente la Argentina no tuvo Esperemos estos que números. fracase. Y ¿Que te voy a- fracase? Sí, claro. Porque te explico lo siguiente. Muy El gran fuertes. mérito de parar la inflación es que crece el poder adquisitivo. Y esta inflación que él paró significa que viene acompañada de un freno todavía mayor a los salarios. Ok. Es decir, me baja el índice de inflación ¿A costa de qué decís vos? a costa de los salarios y Ok. las jubilaciones. Entonces, ¿cuál es el mérito? Ahora, acá viene un punto que una vez lo señaló y lo reputearon. Ujú. Pero yo entendí lo que quiso decir. El ex vicepresidente Vudú dijo que la inflación perjudicaba a los ricos. Entonces todo el mundo lo masacró. Pero viene el caso por esto. Sí. ¿Qué pasa? Un rico invierte en un bono. Si hay inflación, el bono pierde valor. Sí. Entonces, una inversión que se desvaloriza con la inflación. Cuando vas a ver que sube la inflación en muchos países, Sí. vas a ver que cae la bolsa, Ajá. caen los títulos. Digamos, es un perjuicio para Para los los ricos. ricos. Ahora, ¿qué pasa? Si también caen los salarios, Claro, no. acá subieron las ganancias, porque cayeron los salarios. Te voy a dar un ejemplo tremendo. ¿A cuánto está hoy la tasa de interés mensual? Recordámelo, por favor. De un plazo fijo. Sí, la tasa media, porque Sí, el otro debe día... estar entre un 30 y un 35. Pero no, para el año es un poquito más, está en el 60. Ok. Pero tomada mensualmente, está en el 5%. Vos tenés un bono, te rinde el 5%. ¿Cuál es el ajuste mensual de los salarios? Claro, el 1. No, nunca el salario acompaña igual el Entonces, menos capaz. ¿qué pasa? serio? ¿Es el Nosotros, política obrera, naturalmente tenemos que parar esa inflación, hay que tomar medidas de fondo para parar esa inflación, pero eso lo que tiene que provocar es un aumento del poder adquisitivo Claro, que no es lo que se de ve. los trabajadores. En la economía clásica que se estudia en la facultad, el parate de la inflación tiene como resultado un aumento del poder adquisitivo de los trabajadores. Ellos estudiaron en la misma sí. facultad que estudian todos los economistas y se las han arreglado para inventar una inflación que es varias veces superior a Claro, lo que que no están está ganando los acompañado por ese trabajadores. poder.
Jorge, quiero agradecerte el tiempo que te has tomado para llegar hasta acá, para repasar todo esto, ¿no? Desde tu experiencia, desde tu trayectoria y también desde tu punto de vista y tus convicciones, que al fin y al cabo también es eso, ¿no? Para el electorado, ver gente con convicciones y decir, bueno, yo soy más afín a esto, pero no siempre sobre la ley de los intereses y también las convicciones. Me parece súper importante ponerlo sobre la mesa y creo que te escuchamos a tono con eso, con lo que vos crees y decías, esa generación, cuando yo miro hacia atrás, sigue intacta, seguimos teniendo esa misma fiebre y es lo que noto cuando te escucho hablar, así que agradecerte el tiempo. Bueno, te agradezco esta reivindicación del sesentismo que no hemos logrado realizar todavía nuestros ideales y no renunciamos en absoluto a lograrlo. Ay, Jorge Altamira, dirigente nacional de Política Obrera. 10